Tarán, 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 tarán. Hola, 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 mis hermosas soñadoras. ¿Cómo están, mamacitas? De nuevo por aquí yo, Luz Daria Aguirre de Arte para Soñadores, que hoy pasé a mostrarles el proyecto nuevo. Espere, lo cojo. Lo voy a dejar por aquí escondidito. Bueno, lo que pasa es que yo casi todo lo que hago es de Navidad, pero muchas señoras me estaban diciendo que les enseñara a hacer algo para el Día de la Madre. Yo pensando, pero ¿qué enseño? ¿Qué enseño? A una de las señoras que me dijo, yo le dije, ¿su mamá hace manualidades? Y me dijo que sí. Entonces yo dije, voy a hacer un muñequito montado sobre la tapa de una caja y que la caja sea utilitaria para echar la tijera, los hilos, el metro, las agujas. Entonces les voy a enseñar a hacer esta maravillosa osita jardinera. A ver, yo me corro. Miren esta osita jardinera con su materita. Encima de una caja, en la tapa. La caja no la he pintado por dentro todavía. Le puse por aquí servilleta. Y la tapa la pinté parecida al color de la servilleta, vea. Bueno, hermosas, entonces vea, les voy mostrando. Una osita jardinera con su maceta. Sentadita sobre la tapa, con su palita. Porque está arreglando las flores. A ver, así. Bueno, hermosas, entonces espero que les guste muchísimo y que sea muy, pero muy, muy utilitaria. La pueden colocar en una tapa de una caja para que la caja les sirva para algo. Y si no, simplemente la colocan en una maderita y así dan el regalo. Vea. Listo. Me encantó porque sé que si es una señora que hace manualidades, pues todo el tiempo va a tener este muñequito, esta osita ahí en su taller y la va a ver siempre. Bueno, ahora sí pongámosla sobre la caja y vamos a ver el video, mis hermosas. Manos a la obra. La osita jardinera. Entonces, esta es la que les voy a mantener mostrando todo el tiempo, porque en el video les fui enseñando a hacer esta. Venga para acá, mami. Que no está pegada de nada. Miren. Hasta en la matera con las flores la pueden hacer para otro proyecto. Con una balaquita. Un regalo ideal para el Día de la Madre. O para darle a una niña, o para lo que usted quiera, mi reina, para lo que usted quiera. Bueno, hermosas, ahora sí las dejo y manos a la obra. Venga, les muestro qué materiales necesitamos. Vamos pues, vamos. Bueno, hermosas, hoy vamos a trabajar de noche. Igual yo tengo muchas luces, hasta el bombillo de la cocina me lo traje. O sea que tenemos muy buena visibilidad. Muy buena visibilidad, señoras. Déjenme molestar, que estoy feliz. Bueno, mis hermosas, entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos? Sacar, así les envío yo los moldes a ustedes. La fotografía en tamaño carta, en papel fotográfico, así gigante, para que ustedes puedan diferenciar los colores y todo lo de... para que vean mi marca bien, para que vean mi teléfono bien. ¿No va? Bueno, hermosa, entonces necesitan tener la fotografía y los moldes originales. A esos moldes ustedes le van a sacar una copia, una fotocopia y la van a cortar en pedacitos. Pedacitos que vamos a pasar a las telas, o a la guata, o al cartón. O sea, con estos pedacitos es que vamos a pasar al material de trabajo. ¿Listo? Entonces, ese, por ejemplo, es el cuerpo. Lo que tenga una flechita para arriba significa que la tela debe estirar hacia arriba, mire. Esta es la trompa. Si tiene la flechita así, es que la tela debe estirar hacia los cachetes. Donde haya una flechita, para allá debe estirar la flecha, ¿cierto? Y aquí donde hay una liniecita así, a ver, yo les muestro, significa que por ahí deben romper. Voy a rayar aquí que estos son mis moldes.
Donde vean una rayita así, significa que por ahí es donde deben romper para voltear la prenda. En el caso tal que lo cosan a máquina como yo. Y cuando ustedes vean una flechita, significa que para ahí es que tiene que estirarle la tela. Listo, creo que eso les quedó muy claro. Entonces, después de haber cortado absolutamente todo, lo vamos a pasar a la tela, listo. Pero yo primero guardo absolutamente todo, lo guardo en la bolsita para que no se me pierda nada, es nada. Y vamos a traer pues los materiales ya para que trabajemos. Bueno, mis hermosas soñadoras, después de haberles mostrado los moldes, ay, perdón, que me habrá dado hipo, asústenme por favor. Después de haberles mostrado los moldes, entonces les voy a mostrar qué telas necesitamos y qué más. Ah, no, les vamos a tirar el video con este hipo. Espere, yo aguanto la respiración. Bueno, para sentir un susto, que es lo único que le quita a uno el hipo, entonces fui, mire la caja menor y ya tengo muy poquitico dinero. Entonces me asusté. Vamos a ver si de pronto eso me quita el hipo. Lo que les estaba diciendo, hermosas, que después de haberles mostrado cómo se trabajan los moldes y los pedacitos y todo, entonces ya les voy a mostrar qué telas necesitamos. Bueno, voy a empezar de acá para acá. Necesitamos para hacer toda la osita pañolensi. Casi todo, un 90% del proyecto se hizo en pañolensi. Lo único que se le hizo diferente fue la diadema de la cabeza, el trapito que tiene en la cabeza. Aquí en Colombia le decimos diadema y se lo hice con esta tela RIP, I y la B grande. Esto es como para hacer camisetas, vea, la hice con esta tela que tiene elongación. De resto todo es pañolensi. Pañolensi café para el cuerpo, pañolensi unicolor para las flores, pañolensi unicolor para el centro de las flores, pañolensi unicolor beige para la trompa y para la flor que tienen en la diadema de la cabecita, este pañolensi brasilero que tengo estampadito. Listo, estas son las telas. Ahora les muestro que necesitamos un pedacito de alambre para hacerle la decoración a las hojas de la matera. Pedacito de alambre dulce, de fácil manejo, delgadito. Necesitamos de esta cinta Floratex, que esto lo venden en las floristerías o en las plazas de mercado donde arreglan flores, porque esto es para enrollar este alambre para que no se vea feo. Y necesitamos una materita de barro o de plástico, la que ustedes tengan, para poder sembrar ahí las florecitas. Y necesitamos una palita que yo les voy a enseñar cómo se pinta. Este juego yo lo vendo completo, Arte para Soñadores a nivel nacional, les vende esto, hermosas, por si ustedes no lo tienen. Pero vamos a utilizar solamente una palita, lo otro le puede servir para otras cosas. Y dos botoncitos que ustedes tengan de 2 centímetros para colocar en las manitos, porque necesitamos que tengan movimiento. Listo, y lo principal, pues algodón siliconado o plumón o napa, en muchas partes le dicen así, algodón para rellenar. Eso es todo lo que necesitamos. Y unas ganas tan berracas de hacer un trabajo hermoso, tan hermoso como este, que voy a volver a mostrárselos. A ver, hermosas, vuelvo y se los muestro. Yo lo hice lo quise pegar en una caja para el Día de la Madre, entonces utilitario, para que fuera utilitario. La caja no la he pintado por dentro, pero sí le pegué una servilleta por fuera y le pinté la tapa. Entonces aquí la mamá puede echar las tijeras, puede echar la cinta, puede echar todo lo que quiera ahí la mamá. Y mantenerla en su puesto de trabajo de modistería. Y aquí tenemos, a ver, corran para allá. Aquí tenemos la osita, vean, hermosas. Vean la matera, qué linda. Miren las florecitas todas hechas en pañolensi. El alambre es para forrarlo así. Vean, para forrarlo así. La palita yo se las enseño a envejecer. Miren. Y los botones son para pegárselos en la manito, vean. Para que la manito tenga movimiento, vean, para donde quiera. Y la tela diferente, la que no es pañolensi, es para que se la hagamos aquí en la cabeza. Vean, hermosas. Mire. Y mire. Ay, se me olvidó mostrarles las maderitas. Ya les voy a mostrar las maderitas. Porque aquí en la planta del zapato lleva maderita y aquí en la nalguita, aquí en el culito lleva maderita. Y vea cómo pinté la tapa. Como de los colores parecidos a la servilleta.
Ustedes pueden montarla en cualquier caja. Listo, hermosas. Entonces, así es que les queda el proyecto. La osita jardinera. Listo. Bueno, bellezas. Ahora sí, manos a la obra y a trabajar. Ya pues, agarremos primero los moldes. Vamos a pasar a las telas correspondientes los moldes. Por ejemplo, el cuerpo. Aquí dice que 2 veces. Como yo voy a coser el pañolense a máquina, entonces lo voy a hacer con la tela doble. Con la tela doble. ¿Listo? Pero si ustedes lo van a hacer a mano, van a coser a mano, hacen 2 piececitas y las cosen a mano y listo. Bueno, la trompa. Yo la voy a hacer de ese color clarito. Aquí dice que 2 veces también, entonces la voy a hacer 2 veces porque la voy a coser a máquina. Entonces vamos a pasar todos los moldes respectivos a sus telas. Listo. Aquí tengo una patica, otra patica, el cuerpo. Muchachas, me faltó la cabeza. Una oreja, la trompa, una mano y otra mano. Me faltó la cabeza, ya mismo la hago. Ya hice la cabeza, vuelvo y empiezo cuerpo y cabeza y le monto la trompa y le monto una oreja y le monto una oreja y le monto una mano y le monto una mano y le monto una patica y le monto una patica. Aquí ya tengo para hacer mi osito. Yo lo voy a trabajar en máquina, lo voy a coser en máquina, como cosí el que ya les mostré. Pero ustedes, si lo van a coser a mano, ojo pues, si lo van a coser a mano, con puntadita filete, cortan, pero eso lo hice como mal, corta por donde marcó mi reina, corta por donde marcó. Si lo va a coser a manito, pero si lo va a coser a máquina, donde marcó, deja por ahí medio centímetro. Yo dejé todo este montón, pues porque tenía esos pedazos y yo no los iba a malgastar. Entonces, si va a coser a máquina, marca y deja por ahí medio centímetro. Pero si va a coser a mano, corta por donde marcó. ¿Listo? ¿Aprendieron? Bueno, niñas, voy a coser a máquina todo esto y vuelvo. Ya cosí absolutamente todo a máquina, vea. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Me dispongo a cortar todo, absolutamente todo, bien cerquita de la costura. Cuidado de cortar la costura por andar de dormidas. Entonces, ustedes me van a cortar todo, bien cortadito, bien cortadito. Por aquí están los pétalos de las hojas, de las flores. Por aquí están los centros de las flores, flores azulitas. Por aquí está el corazón. Les quería mostrar algo. Espérense un momentillo. Un momentillo, yo les muestro algo, mis princesas. Acá, acá. Ojo, todo es mejor que lo cosan con el mismo color de la tela, para que no se les vea feo, vea. Aquí el hilo es color cafecito, aquí el hilo es azulito porque la tela es azul, aquí el hilo es amarillo porque la tela es amarilla. Entonces es mejor que se vayan por el mismo estilo de pues el mismo color. Listo, estas son las orejas. Voy a cortar todo bien y les voy a mostrar cómo volteo y por dónde. Ya recorté aquí todas las piezas, miren. Recorté muy cerquita de la costura todas las piezas. Les voy a armar el osito o la osita para que vean cómo va a ir quedando. Cuerpo, cabeza, trompa, venga para acá mi amor, oreja, esa es la parte interna, bracito, subo un poquito mi amor, patita y patita, así va a quedar la osita, vea, y el corazoncito obviamente, el corazoncito, así, y como va a quedar la florecita, yo las hice 2 colores, ustedes las pueden hacer de los tonos que quieran.
pongámosla aquí. Son de 5 pétalos, 2, 3, 4 y 5. Y encima pues la bolita amarilla. ¿Listo? Aquí tengo otra. 1, 2, 3, pero ¿y el perrito de afuera qué? 4 y 5. Y aquí la bolita del centro. Así es que deben quedar todas las piezas que las vamos a voltear. Ahora sí les muestro cómo se voltea. Esta, por ejemplo, la cabeza, se le deja el hueco aquí abajo, el huequito para voltear. Entonces, vamos a voltear, hermosas mías, mis bellas soñadoras. Acuérdense que es pañolense, entonces lo deben tratar con mucho respeto, con mucha admiración, con mucho cuidado, sin alarlo durísimo porque se les deforma. Entonces ustedes, con el rellenador, que Arte para Soñadores también les vende estos rellenadores en madera a nivel nacional, porque mire que en madera no daña la tela, no la maltrata, vea. Me van a voltear todas las piezas. Mire qué belleza. Entonces, la cabecita se voltea así. Las orejitas, la misma vaina, vea. Yo dejé un huequito por aquí para poder voltear por ahí. Cosí un pedacito acá, cosí un pedacito acá y dejé un huequito aquí. Para poder ir volteando. Y ya les voy a mostrar el cuerpo. Pero volteo las orejas. Listo, hermosas, vea. La orejita queda así, vea. Por aquí vamos a rellenar enseguida de algodón y a cerrar, pero las orejitas quedan así. Vea cómo queda la patica después de voltear. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a voltear la patica. Ella es abierta por los dos lados y ya les muestro por qué. La patica debe quedar abierta por los dos lados. Entonces, miren. Así, con el repujador, con el rellenador. Arreglamos bien la costura. Es abierta por acá y abierta por acá. El cuerpo abierto por acá y abierto por acá. Entonces lo vamos a voltear. Solamente se cose por los lados. Solamente se cose por los lados. Así. Vamos a organizar bien las costuras. Vamos a organizar muy bien las costuras. El cuerpo queda así. Piernas ya las tenemos. Cara ya les mostré cómo. Las orejitas ya les mostré cómo. Las manitos, ustedes me las van a colocar así. Así, mirando para el mismo lado, una encima de otra. Para abrirlas, la abre así, vea. La abre así. Vuelvo y les muestro. Está así. La abre. Aquí marca una rayita y aquí marca otra rayita. Y por ahí vamos a cortar. Por ahí vamos a cortar. Porque cuando ya la coloquemos contra el cuerpo, esa rayita no se va a quedar viendo. Entonces vamos a cortar por acá un poquitico y un poquitico. Por acá. Y por ahí vamos a voltear. Por ahí vamos a voltear las manitos, por esa rayita, por esta rayita. Bien arribita, por ahí a 1 centímetro o 1,5 centímetros de la costura hacia abajo. Volteamos bien la manito. Acuérdense sin maltratar mucho la tela, sin afán. Que afán para vivir 300 años, hermosas soñadoras. Y con el rellenador, con un pincel, con lo que ustedes acomoden, la acomodan bien bonita, vean. Así les debe quedar. Las flores, las hojas de o los pétalos de la flor, simplemente me lo van a coser alrededor, porque la van a voltear por ahí y porque abajo ya les muestro cómo la vamos a coser. Entonces la voltean por ahí
La sacan bien y los pétalos le van a quedar así, vean. Con este huequito acá, mire. Con este huequito acá. Para que puedan voltear. Y les voy a mostrar cómo volteamos el centro de la flor y el corazón. Ya volteé todo, mis hermosas, vean. Mire el pañuelo en sí, en máquina, como se ve de divino, de prolijo. Claro que la persona que lo quiera hacer a mano, les va a mostrar algo a mano. Vea, esta carita, mírelo, el pañuelo en sí, en puntadita filete. Mire que si lo saben hacer también, tapemos aquí este algodón para que no me los distraiga. Vea, mire que si saben hacer la puntadita también bien pequeñita, no se va a ver fea. Mire. ¿Sí ve? No se ve fea. Y eso es pañuelo en sí. Por eso les digo, la que lo vaya a coser a mano no le deja ventaja, pero la que vaya a coser a máquina sí le deja ventaja. Bueno, volvemos a lo nuestro. La trompa. La trompa la vamos a romper acá, vea, acá, para voltearla por acá. El corazón, yo le puse una parte de pañolensi y una parte de otra tela bonita. La parte de la tela bonita va a quedar para encima, para adelante. Entonces yo voy a romper por acá. Y las bolitas, o sea, el centro de las flores, la voy a romper en la mitad. Por aquí voy a romper. Les quiero mostrar con una. Piqueteo sin ir a romper la otra tela. Piqueteo y por aquí voy a voltear toda la bolita. Ya saben que si la cosen a mano, pues no tienen que voltear nada. Así, así, así. Aquí ya la volteé toda. Entonces aquí es donde entra el rellenador a empujar muy bien la costurita, a que nos quede muy bonita, o con lo que ustedes empujen. Así va a quedar la bolita. La van acomodando. Se ve deforme, pues porque no he empujado bien, vea. Así, así. Esta también va rellenita con un poquito de algodón. Así van a quedar los centricos. La trompita. La rompemos acá. Y por acá la vamos a voltear. Por acá la vamos a voltear. Cuando cosan las bolitas, traten de que queden muy redonditas. Cuando cosan los centricos de la flor. Así volteé la trompa. Así. Acá. La trompa no va con relleno ni nada. Y el corazón, que es lo último que nos falta. Muchachas, yo al arreglo ya se dieron cuenta que le coloqué 5 flores. Son 6 flores. Usted le coloca las que quieran. Yo le coloqué una en la cabeza, que es diferente, de un color diferente. Y las otras son en la maceta o en la matera. Y regaditas en una piernita y una, en el piso hay tiradita otra flor. Entonces ustedes hacen las flores que quieran. Estoy volteando aquí el corazón con mucha curia, con mucha maña. Le hice un lado en pañolensi, que es la parte de atrás, y un lado en una tela bonita, que es la parte de adelante. Entonces aquí, miren hermosas. Así. Entonces ustedes lo van sacando con muchísimo cuidado, con muchísimo amor. Para las cosas más pequeñitas, yo sí tengo un repujador como de hierro, no sé cómo se dice, ya les voy a mostrar, de otro material, pero lo tienen que hacer con mucho cuidado, que no vayan a romper la tela. Se los voy a buscar para mostrárselo. Mientras tanto, le voy a hacer aquí esta puntica con la punta de la tijera, para que nos quede el corazoncito. Y les quería mostrar que esta es la diadema, o en otros países le dicen vincha, algo así. O sea, lo que va en la cabecita. Esto lo hice de tela, de camiseta, rib, R-I y la B de burro, rib, mire. Y la cosí por acá y ya simplemente la volteo. Simplemente la volteo.
Y listo. La volteo. Y esta va a ser la diademita. La van a zurcir acá. Y la van a zurcir acá. Y después vamos a pegarla así. Pero primero la van a zurcir, ya les muestro. Bueno, hermosas, creo que aquí ya está todo listo. Lo que vamos a hacer es empezar a rellenar. Los pétalos no se rellenan. Los pétalos no se rellenan. La trompa no se rellena tampoco. Todo esto sí se va a rellenar, pero antes de rellenar les voy a mostrar qué van a hacer con las paticas. Las paticas en los moldes viene una maderita. Viene el molde de esta plantilla. Esta plantilla es para que se la coloquemos a la patica. ¿Por qué no les recomiendo que le coloquen cartón? Porque cuando uno rellena, el cartón tiende a arquearse. Entonces no se va a ver tan bello. Claro que si ustedes le quieren poner cartón, un cartón gruesecito, lo pueden hacer. No hay ningún problema. Entonces, ¿yo qué hice? Vea. Meto, por eso dejamos abierta la parte de abajo. Meto y por ahí, a medio centímetro, lo voy a pegar. O con este pegante B6000 o con este UHU, que es un pegante universal. Estos pegantes son buenísimos, buenísimos para pegar. Les aconsejo que sea con este pegante, que no sea con silicona. Entonces ustedes le van a echar un poquitico. Eso es lo primero que deben hacer antes de ponerse a rellenar, para darle tiempo que seque. Y vea, me lo van a pegar todo por el bordito. Este pegante seca rápido, no instantáneamente, pero seca muy, muy rápido. Vea, lo van a pegar así por el bordito, por ahí medio centímetro. Así, 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 así. Entonces voy a hacer este mismo y lo vamos a dejar secar. Mientras estas plantillitas se secan, esas plantillitas de madera, que la pueden hacer en MDF, por ahí de medio centímetro, la pueden hacer en corte láser. Mientras ellas se secan, mire que es que seca muy rápido, pero yo la voy a dejar un ratico aquí. Ustedes van a empezar a rellenarme el resto del cuerpo. Oxigenan y empiezan a rellenar. Que no quede arrugas, que quede con buen relleno, bien repartidito, gorditas, el cuerpo que quede muy rellenito, la cara que quede muy bonita. Me van a rellenar absolutamente todo lo que hay que rellenar, que es el cuerpecito. Mire que aquí está flaco, eso no puede quedar así. Eso tiene que quedar bien llenito. ¿Listo? Me van a rellenar todo. Todo esto, que el cuerpo ya les voy a decir cómo. La cabeza la rellené y la zurcí, vea. Por aquí dejo un huequito para ir llenando con más algodón si me queda faltando. No les puede quedar con arrugas, les tiene que quedar llenita, llenita, llenita. Bueno, las manitos, esta ya la cerré, vea. Se rellena por acá y se cierra. Esta no la he cerrado. La patica, esto es lo que les quería mostrar, vea. Ya se secó esto, entonces ya pueden rellenar y cerrar aquí arriba. Cojo algodoncito, cojo la patica y voy metiendo de a poquitos. Para que nos quede bien repartido aquí en la punta. Vamos metiendo, introduciendo, hundiendo, como ustedes le quieran decir. Ay, pero qué profe tan mal hablada. Hable bien usted, mi amor, hable bien. Vea, usted aquí limítese nada más a aprender, no a juzgar a la profe, hágame el favor. Que yo también estoy en proceso de aprendizaje como ustedes. Y así van llenando, y aquí cierran. Para que les quede así. La balaca o la vincha, como le dicen ustedes, aquí también la cierran, vea, este hueco también lo cierran así. Y el cuerpo
Mire que aquí tiene un hueco pequeño y aquí el grande. El grande también hay que surcirlo. El grande se cierra. Lo cerramos y por aquí vamos a echar algodón. Pero aquí lo vamos a cerrar bien cerradito. Así, así, así. Y remato. Ahí se salió el hilo. Rematen acá. El cuerpo empiezan a rellenar por acá. Vayan rellenando. Que les quede duro, que les quede apretadito, así como la cabecita. Así. Así. Entonces vamos metiendo. Vamos cogiendo. Y vamos metiendo. Así. Bien, 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 bien. Cuando ya lo hayan llenado, aquí también lo aprietan así. Acá. Pero cuando esté gordito, gordito, así. Muchachas, vea, así debe quedar el cuerpito. Así, así, rellenito. Entonces aquí me van a cerrar, vea. Aquí cierran y rematan, vea, así. Y rematan bien. Listo. La boquita, la trompita, no lleva relleno. Esto no lleva relleno. Simplemente cierren aquí si quieren con unas puntaditas y si no la dejan así. No hay problema. Y las orejitas me las tienen que cerrar acá y me la tienen que cerrar acá. Porque esas orejitas van puestecitas, ponguiditas acá. Acá. Listo. Pero primero le tenemos que pegar la parte café. Cierren acá. La balaca la vamos adentro, afuera, adentro, afuera, adentro. Ay, ay, se me resbaló, adentro, afuera. También vamos a surcirla. Ve, mi hijo está por allá tirando pintura en el patio con aerosol y está batiendo el tarro del aerosol y se escucha desde acá. Bueno, surzamos pues. Cerré. Y ahora me juntan estas dos partes. Vean. La costura debe quedar hacia adentro. Hacia adentro. Me juntan estas dos partecitas. Como a cerrar. A cerrar la balaquita. Entonces, vamos a cerrarla bien. Porque como aquí va tapada con una flor grande, no se va a quedar notando feo. Pero de todas maneras sí traten de coserla lo mejorcito que puedan. Igual para que no se les vaya a zafar. Así debe quedar. Así debe quedar. Así. Les voy a mostrar cómo está en la muñequita. Corra para allá, mi amor. Así, vea. Así. Es esta. Es esta. Entonces, ustedes la van a tapar aquí con la florecita. ¿Sí ven? Así debe quedar. Hermosas soñadoras, me van a prestar muchísima atención en este pedacito. Me imagino que en todos me han prestado mucha atención, pero necesito que se concentren muy bien acá. ¿Se acuerdan que esto lo habíamos pegado con un pegante universal para después rellenar y cerrar acá? Ahora no podemos dejar esta aquí viéndose. Tenemos que ponerle la plantillita en pañolensi. Pañolensi café se lo voy a poner yo. Pañolensi. Entonces, ¿yo qué hago? Primero, para que no se me mueva, porque le vamos a dar una puntadita perdida que ya se las voy a mostrar. Yo primero le aplico. Para que no se me mueva, simplemente le aplico, salga mi amor, que estamos ante cámaras. ¿Sí me están viendo, hermosas? Le aplico por el bordito de la tela, vea. Coloco acá y coloco acá. De este pegante B6000 que tiene la punta muy delgadita, miren.
Tiene una punta muy delgadita, el pegante es transparente. Le pego primero la plantilla y la dejo un momentico ahí porque después la vamos a coser. Entonces, para que no se me mueva, vamos a pegarle la plantilla café. Y aquí vamos a mirar por donde marqué, acá, ahí. Ahí y ahí. Así. Voy a esperar un momentico que se seque para que la cosamos. Y en las orejitas le vamos a colocar una partecita café. Una partecita café. La cual voy a hacer exactamente lo mismo. También la voy a coser. Pero aquí en la mitad le voy a pegar un poquitico de pegante para pegar la partecita café y que no se me mueva mientras la coso. Tapen muy bien y vamos a coger, yo lo voy a poner por ahí 1 centímetro de la línea hacia afuera, 1 centímetro de la línea hacia afuera, acá, así. Voy a dejar que se seque un poquito. Y aquí exactamente lo mismo. Ay, pero como marqué de bien que ni se ve. 1 centímetro. A ver, yo cojo el metro. Cojamos este ladito para que ustedes puedan ver bien. 1 centímetro. Listo. Que quede bien separadito de acá y de acá, bien centradito. Ahí. Esperen que se sequen y vamos a buscar hilo perlé. Pegamos y pegamos. La nariz también españolense 2 veces. Vean, 2 veces la cosí a máquina y la rellené un poquito como el corazón. La rellené como el corazón. La parte café, no sé si ven bien, a ver que no se me vea borroso, que no se me vea borroso. ¡Fu, fu! Magia. La vamos a pegar así. ¿Con qué hilo? Con hilo perlé. Vea, hilo perlé. Café, yo lo voy a poner café, usted lo pone del color que sea. Dentro de la parte clarita van a meter el nudo, o sea, el remate, vea, acá, que no se nos quede viendo. Y van a coger, ojo, van a coger café clarito y oscuro, en diagonal, chiquiticas, café clarito y tela oscura, en diagonal, café clarito y oscuro, vean pues, y jalamos, o alamos, café clarito y oscuro. La persona que no tenga pegante para pegar la oreja o la plantilla para que no se les mueva, pues le pone alfileres, mi reina, le pone alfiler y listo, poquitico, y vea, y así se van yendo, hasta que se van del todo. Y me le dan la vueltecita y les queda así. Las orejitas quedaron así. La patica. Me van a empezar por el talón, porque como él va a ir sobre una superficie, para que no se vea ese empate, van a empezar aquí, entre las 2 telas. ¿Sí me están viendo, princesas? Ahí. Esconden el nudito, que no se vaya a quedar viendo, y agarran tela café clarita y tela café oscura, lo que les estoy diciendo hace rato, tela café clarita y tela café oscura, ahí, tela café clarita y tela café oscura, así, muy hermosas. Poquitico, no me vayan a coger una cosa grandota. Ahí, vean. Así, listo. Y si quiere pueden poner un hilo más oscuro, que se parezca más a esta tela, como ustedes quieran. Y así van a hacer con las 2. Soñadoras, así quedaron pegadas las plantillitas, vean. Miren la puntadita. Una puntadita diminuta, pequeña. Vean. Así quedaron pegadas las plantillas ya de
las paticas de la osita. Listo. Vamos con la flor. Les voy a hacer una sola flor. Y las demás ustedes las hacen igual. Esta es la que va en la cabecita y todas las otras son las que van en la matera. Yo les dije que dejaran abierto acá precisamente para que pudieran voltear la flor. La persona que los va a coser a mano no tiene que dejar ventaja, pero sí debe dejar abierto acá porque mire cómo vamos a cerrar. Vamos a coger un hilo azul, pues para que no se vea mucho la diferencia, aunque eso no se va a notar. Cojo una puntadita como de máquina, cojo como una puntadita de máquina, como que fuéramos a hilvanar, vea, como que fuéramos a surcir. Ponemos esta aquí y seguimos con otra. Así. Ya les muestro. Como que fuéramos a hilvanar, así. Como que fuéramos a hilvanar, así. Vamos a juntar pétalo con pétalo. Así, vea. Entonces mire cómo van quedando, vea. Vea cómo van quedando. Entonces aquí vamos a poner el otro. Entonces vamos a pegar lo mismo. Vamos a hacerle la puntadita. Que no se nos enrede el hilo, por favor, gracias. Y así las vamos a pegar los 5 pétalos. Y ya les muestro cómo hacemos al final. Ya quedó cosida así, vea. Quedaron todas así. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a empezar a empujar como a hilvanar, vea, como a que se arruguen, así. Por eso tiene que ser con un hilo de jean o un hilo de zapatería, un hilo finito, así, que le queden como arrugaditas. Y van a pegar esta última con esta, para que les quede la flor, vea. Primero las empujan, así que queden arrugaditas, arrugaditas y arrugaditas. Y de ahí me pegan la primera con la última, así. Cojan eso así como un surullo. Así, así, aprieten harto. Y ahora me van a juntar la primera con la última. Y van a rematar. Acá. Espérense, yo remato. Acá. Y voy a rematar otro poquito más. 1, 2 y hasta 3. Así duro. Entonces, al abrirla, mire lo que queda. Al abrirla queda así. Por eso les digo que la arruguen para que queden así como arrugaditas. Así, vea. Así les queda la flor. Listo, así me las van a hacer todas. Ahora, ¿qué van a hacer con esta pieza? Le van a echar un poquitico de algodón. Un poquitico de nada, para que quede rellenito al centro de la flor, vea. Pueden coger un rellenador más pequeñito, porque como esta pieza es pequeña, y cuando rellenen, por favor no la cierren, porque se deforma la bolita, no la cierren. Van metiendo, van metiendo, van metiendo, le sacan si es mucho. Y metamos, chácate. Nos tiene que quedar pomponcita. Así, pomponcita. Así nos debe quedar así gordita. Porque esta la vamos a pegar aquí encima con silicona. Con silicona. Vea que por aquí se ve el algodón. Entonces la van a pegar con silicona. Listo, pero no la van a cerrar, porque si la cierran se les deforma la bolita. Hermosas, que hay en cuenta en algo, vea, antes de armar la florecita así, antes de armarla, antes de ponerle el centro amarillo, tenemos que pintarle la sombrita azul a cada flor. Entonces el centro amarillo todavía no se lo deben poner, porque debemos pintarle con pinturita adentro, y si lo hacemos con la bolita amarilla se nos ensucia la bolita amarilla. Entonces vea, primero hay que echarle sombrita a la flor, ¿sí ven? Entonces todavía no le peguen esto, hagan toda la flor pero no le peguen el centro de la flor, por favor. Ya hice todas las flores. Acuérdense que esta fue la que defecamos pegándole
Ay, no, yo también hablaba. Esa fue la que no deberíamos haberle pegado el centro todavía, pero ahorita nos ingeniamos para pintarla, para maquillarla, ¿listo? Entonces todas le deben quedar así, vea, así le deben quedar las florecitas. 3 que le podemos poner a la matera, una que podemos ponerle en la piernita y otra que va por ahí tiradita como en el suelo. Y esa es la que le vamos a poner en el cabello, pues aquí, vea, esa es la que le vamos a poner aquí en la diadema, que es diferente. ¿Qué vamos a hacer? Ahora sí, ya dejemos esto para que después pintemos todo. Sigamos con la carita. Le vamos a pegar la trompa a la carita. Pero lo primero que les voy a mostrar es, vea, acuérdense que la parte ancha del cuerpo es la que va para abajo. Y esta es la parte de arriba donde vamos a pegar la cabeza. De este huequito hacia afuera, 2 centímetros. 2 centímetros y pinta. Del huequito hacia afuera, 2 centímetros. Del huequito hacia afuera, 2 centímetros. Del huequito hacia afuera, 2 centímetros. ¿Con qué fin vamos a hacer esto? Con el fin de que la cabeza nos quede bien centrada y bien pegada. Vea, 2 centímetros. Vamos a marcar un círculo. Y en la carita exactamente lo mismo. Del centro hacia afuera, 2 centímetros. 2 centímetros. 2 centímetros, o sea, como de la mitad. Y le vamos a hacer también el circulito. Así es que lo vamos a pegar del cuerpo cuando estemos cosiendo, vea. Ahí. Entonces, cuando vamos a coser, vamos a pegar línea con línea. Por ahí nos vamos a ir cosiendo con puntada perdida. Vea, línea con línea. ¿Sí ven? Así. Y nos vamos cosiendo así. Así no nos vamos a torcer nunca ni jamás. Como ya tenemos aquí, de todas maneras se las voy a hacer un poquitico así como con este. Como con este lápiz negro. Porque igual como lo voy a coser no se queda viendo. Esta es la cara, esta es la cara. De esta línea que de aquí de la mitad hacia afuera mide 2, de aquí de la mitad hacia afuera mide 2, de esta línea vamos a pegar la trompa, es lo primero que vamos a hacer. Entonces vamos a pegar la trompa por ahí medio centímetro arribita de la, de la línea. ¿Qué hice yo? Marqué la mitad, volteé la trompa así y con el marcador borrable marqué la mitad, vea, esta es la mitad. Y vamos a buscar la mitad también de la carita. Vamos a buscar la mitad. Miren de acá a acá. Pero al derecho. Mide 18. La mitad de 18, 9. A ver que no se me mueva. La mitad de 18, 9. Entonces, esta línea con esta línea, vea, acá. Para poder pegar la trompa, ¿qué vamos a hacer? Mi amor, recurra a todos los alfileres que pueda, vea. Alfiler, 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 para que no se le mueva esa trompa cuando la esté cosiendo. Y la vamos a pegar igualitico que esto y que las orejas, con una puntada que ustedes quieran, la puntada invisible y este mugregue. Vamos a pegarla y el último. No tengo otro. Así, por aquí. Y el último. Así. Y así nos vamos a ir cosiendo, cosiendo, cosiendo con un hilo de este color para que no se vea muy raro. Vamos a coser. La trompa no lleva relleno. Listo. Entonces, mire. Medio centímetro de la rayita hacia arriba. Y nos vamos yendo. Tenemos que fijarnos que la trompa nos quede igual. Es que este metro ya tiene como una punta mala. De aquí a aquí, 2 centímetros y medio. Y de aquí a aquí. Nada, y aquí me quedó más.
A ver si es que estoy cogiendo esto mal. Aquí. No, 2 centímetros y medio. Perfecto. Perfecto. Listo. 2 centímetros y medio hacia adentro y 2 centímetros y medio hacia adentro. Y medio centímetro del círculo donde vamos a coser hacia arriba. Y ahora sí, empiecen a pegar. Para que después le pongamos la orejita. Para que después le pongamos la orejita. Cosan pues. Listo, hermosas. Aquí estoy pegando la trompa con puntada invisible. Vean. ¿Qué es puntada invisible? Un pedacito de la carita. Un pedacito de la trompa. Y van alando un pedacito de la cara. Y un pedacito de la trompa. Y van alando para que, mire que ahí se ve el hilo, pero si jalan, mire que el hilo se pierde, vea. Mire que el hilo se pierde. Listo, para que vaya quedando así. Así pegadita. Las hacen bien corticas y a medida que las vayan haciendo, van quitando los alfileres para que no se les enrede el hilo en el alfiler. Así. Y van jalando. Y van quitando el alfiler y van siguiendo. Listo, así la vamos a pegar toda. Con puntada invisible o puntada perdida. Hermosas, miren cómo voy. Vean cómo voy. Ahora me pongo a jalar y se revienta. Vea. ¿Sí ve cómo va quedando la puntadita? Mire. Entonces yo sigo igualito. Vea. A ver que no me enrede esta vaina. Ay. Una puntadita en la carita. Una puntadita en la trompita. Y halo, vea. ¿Sí vio? Y así está quedando. Ya pegué la trompita. Ya pegué la trompita. Ya pegué la trompita. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Con este círculo que marcamos, lo vamos a pegar a este círculo así. Igualitico con puntada perdida. La que quiera lo puede pegar con silicona, como lo quieran pegar, pero yo prefiero pegarlo con puntada perdida. Lo mismo. Una puntada aquí, una acá. Una aquí, una acá. Una aquí, una acá. Y van jalando. ¿Listo? Vamos a pegarlo pues. Que esta rayita coincida con esta. Cuando estén cosiendo. Así pegué la cabeza. Vea. Tiene que quedar tucu, 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 tucu. Muy fina, vea. Refina. Otra cosita que necesito decirles, que esta línea quede parejo con esta. No me vayan a pegar esa cabeza torcida. Que esta línea quede parejo con esta. Listo. Ahora vamos a pegar las orejas. Las orejas, lo mismo, con puntada invisible o puntada perdida. ¿Cuánto debe medir de aquí hacia arriba? Cojamos nuestro metro. 10 centímetros y medio. De aquí donde está el cuellito hacia arriba, 10 centímetros y medio. Cojamos nuestro marcador, 10 centímetros y medio. De ahí vamos a poner la orejita y la vamos a pegar. Listo. Aquí lo mismo, de aquí hasta acá, 10 centímetros y medio y la vamos a pegar. Y tiene que quedar la línea también derechita, vea. Todas las líneas, no puede quedar la oreja así torcida. Así, derechito. Y también me la van a pegar sobre toda esta línea, ¿verdad? Sobre toda esta línea. Línea con línea, así, ñácate. Así. Y así. Ya pegué las orejas, hermosas mías. Ojo, mire pues. Toda esta línea quedó derecha con esta. Quedó derecha con la oreja, quedó derecha aquí, quedó derecha aquí, quedó derecha aquí y quedó derecha aquí. Listo. Tiene que quedar parejita, parejita esa línea. A ver, no me quedó torcida. Ay, hijo de puerca, aquí sí quedó torcida, pero hay 3 rayitas, por ahí 3 milímetros. ¡Oh! Ay, no, ya eso me va a descomponer. Bueno, ustedes ya saben que esta línea tiene que quedar pegadita acá. Ay, güey, madre. Vamos a pegar las paticas. Ojo, aquí me tienen que poner muchísimo cuidado. Las paticas van pegadas
Primero tienen que medirla puesto sobre una superficie, porque la patica tiene que quedar pegada, que quede sobre la superficie. Si ustedes la pegan en el aire, le puede quedar por aquí arriba, entonces le queda el muñeco levantado, o le puede quedar muy abajo y ya el muñeco no se le va a sentar y se le tuerce. Tienen que poner el muñeco en una superficie, pegar la pata a esa superficie y marcar con un marcador dónde es que deben pegar la patica. Pero lo que les quiero mostrar es que vean, la patica tiene que pegarla de esta costura hacia adelante, o sea, así, vean. De esta costura hacia adelante. Ella va a quedar así patiabierta, con las paticas abiertas, así, así. Pero mire que arranca, le vamos a mostrar en esta. Venga, yo les muestro en esta. Córrase, mi amor. Miren. Miren cómo queda. A ver acá. Miren. ¿Sí ven? Vean. De la costura hacia adelante. Vean aquí. De la costura hacia adelante. ¿Listo? Bueno. Entonces ya saben. La ponen acá. Ponen la patica también en la superficie. Marcan con el marcador. Ay, el gato estaba aquí. Titán, ¿te llevaste el marcador? Titán, usted que todo se lo roba, por eso se bajó tan ligero. Ay, Dios mío. Ya marqué donde debe ir la patica. Así, como en diagonal, vea. Para que quede así. Pate abiertico. A ver, yo se las pongo así. Para que quede así. Así. ¿Listo? Entonces así me van a pegar las dos paticas. Acá. Y acá. Con puntada perdida. Sigamos con la puntada perdida. Las paticas nos quedaron pegadas así, vea. Así, así y así. ¿Listo? Así nos quedan las paticas. El muñeco está súper, súper fino. Ahora, ¿qué sigue? Pegar las manitos hermosas, vea. Acuérdense que por donde rellenamos es lo que va a quedar aquí escondidito, vea. Entonces no se va a quedar viendo absolutamente nada. ¿Con qué vamos a pegar las manos? Las vamos a pegar con botón, para que las manitos queden con movimiento. Con movimiento. Entonces la vamos a pegar con botón. Este botón mide 2 centímetros. 2 centímetros y es como de madera. Pues yo lo conseguí que se pareciera a la osita. Y la voy a pegar con una aguja larga, porque hay que atravesar todo el cuerpo, vea. Hay que atravesar todo el cuerpo, entonces necesitamos una aguja larga. Y con hilo de bluginería, vea. Un hilo de alta resistencia, que usted pueda alar y no se reviente, porque tenemos que alar durísimo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Del cuello hacia abajo, 1,5 centímetros. 1,5 centímetros. Del cuello hacia abajo, 1,5 centímetros. Yo voy a rematar acá. Como el hilo está doble, entonces yo me voy a meter entre los dos hilos para rematar. Vea. Como el hilo está doble, yo voy a rematar. ¿Listo? Ahora sí voy a meter primero la mano. Esta mano, la heridita de esta mano es la que va a quedar aquí, entonces no se va a quedar viendo. Y vamos a poner el botón. Entonces, atravesamos el botón, miren. Metemos por el otro hueco, miren. Y atravesamos el cuerpecito, vea. Y aquí también vamos a marcar 1,5 centímetros. A ver que no marqué. Para poder sacar la aguja por ahí. Ahí. 1,5 centímetros. Ahí. Entonces saco la aguja por ahí. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí puede salir. Mire pues cómo queda. Cojo la otra mano y cojo el botoncito. Y atravieso. Esperen, yo atravieso. Qué mala puntería. Aquí.
y me meto por el otro huequito. Me meto por el otro huequito, vea. Y voy a pasar la aguja 2 o 3 veces. Por ahí 2 o 3 veces voy a pasar la aguja. Vea. Aquí la voy a pasar y vuelvo y la paso por el mismo huequito. 2 o 3 veces voy a hacer este proceso. ¿Listo? Entonces, pero yo lo hago que me voy a sentar. Porque tenemos que alar. Por eso tiene que ser un hilo resistente para que las manitos nos queden así, pero que nos queden con movimiento, vea, con movimiento. Donde queramos. Por eso tenemos que apretar. Después de que ya pasamos el hilo 2 o 3 veces y alamos para que quedara apretado, vamos a rematar aquí debajo del bracito. Ya lo meto. Ay, es que me va mejor sentadita. A ver, no me vaya por donde no es. Lo meto, jalo y aquí voy a rematar. Aquí debajo. Voy a rematar aquí debajo. Cuando el hilo no alcanza, mire lo que van a hacer. Cortan y hacen 2 o 3 nudos con las 2 puntas que les sobró, vea. Como el hilo era doble, cuando no les alcanza, ustedes simplemente hacen nudo, así, y aprietan. ¡Nya! Vuelven y hacen otro, y aprietan. Y vuelven y hacen otro, y aprietan. Listo. Entonces ahora sí, corto estos 2 hilitos. Y aquí ya me quedó la manito con movimiento, pero muy finita, vea. Mire, mire. Miren hermosas, vea. Listo. Aquí ya tenemos prácticamente la osita hecha. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí en la nalguita, para tapar este hueco, le vamos a pegar un pedacito de madera. En el molde viene este pedacito de madera. ¿Yo con qué fin la pego? De todas maneras es porque yo la pego sobre una superficie, que en este caso fue en una tapa de una caja. Porque yo pienso que este proyecto sí lo deben pegar en una superficie, porque entonces el oso aparte y la matera aparte, y entonces cuando corran la osita para otra mesa hay que llevarse en la matera, no. En cambio, si la tienen pegada de una superficie, así sea de una tablita, pues simplemente cogen el proyecto así y se lo llevan y ya. Listo. Entonces mire que yo le pegué del rabo una tablita, mírela. No sé si la verán ahí. ¿Sí la ven? Nada más que esta la pinté con esta pintura Sahara. Un acrílico Sahara que se parece como al color de la osita. ¿Con qué la pego? La voy a pegar con este pegante, que es un pegante universal, que es un pegante fuertecito, o lo pueden pegar con el B6000, entonces yo lo pego aquí. Aquí. Voy a pegar, ¡tin!, en la mitad. Así. Así lo voy a pegar. Listo, y lo voy a tener un momentico. Ya nuestra tableta secó. Vea. Quedó bien pegadita ahí. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a hacer como la división de los 2 cacheticos. Ese hilito que lleva aquí la osita. Entonces, ojo pues. De aquí, del cuello hacia arriba, o del cuello no, de aquí del bordecito de la trompa hacia arriba, 2 centímetros. 2 centímetros en toda la mitad. Ustedes buscan cuál es la mitad. 2 centímetros. Y de aquí hacia arriba, 6. Aquí hacia arriba, 6. Acá. Acá. De aquí a aquí 2. Y de este punto a este punto 6 centímetros.
¿Dónde vamos a hacer el remate? Donde va a quedar la nariz, que es aquí arriba. Entonces, yo cogí hilo perlé, este es hilo perlé café oscuro para poderle hacer la división de la trompita. ¿Cuál división? Esta división, mis amores, esto. Pasamos el hilo 2 veces. Y después la nariz va a tapar ahí y aquí le vamos a poner una bolita, un puntico que enseguida les muestro. Listo. Hilo perlé. Aquí, donde va a ir la nariz. Aquí. Y salgo en este puntico que habíamos hecho, el primer puntico. A ver qué puntería. Ahí. Lo subo y lo paso otra vez, por ahí 2 veces. 2 o 3 veces, lo que usted quiera. Y alamos un poquito para que se haga como la división. A ver que este hilo... ñácate, exacto, ahí vea. Ahí. Apretamos un poquitico para que se haga como la división. Y aquí arriba rematamos. Rematamos aquí, porque ahí va a tapar la nariz. Ahí, así. Y aquí remato. El molde de la nariz viene pues en los moldes. La que quiera se la puede poner de porcelanicrón. Yo se la voy a hacer en pañolensi. En pañolensi. La que no tenga porcelanicrón la puede hacer en pañolensi. Aquí ya tenemos la rayita de la trompa. Vamos a pegar la nariz. Les voy a mostrar cómo es la nariz, mis hermosas. Ay, la aguja. La aguja. La nariz viene así en el molde, vea. La nariz es esto. Entonces ustedes la pueden hacer en pañolense. Acuérdense que yo la cosí en máquina. Y por aquí ya la estoy cerrando. La rellené con un poquito de algodón y la estoy cerrando. O ustedes la pueden mandar a hacer en porcelanicrón. Así, vea. Así se la vamos a poner la nariz. Listo. Hermosas, vea, la naricita la pegué así, vea. Vea que no se queda viendo silicona por ninguna parte. Aquí en la puntica, ahorita la pego bien. La puntica tiene que quedar derecho al hilo, que no les vaya a quedar torcido. Y los ojitos que le voy a colocar son estos de tornillito. Por allá 1 centímetro de la nariz hacia arriba, voy a abrir con un punzón y le voy a meter el ojito. Y aquí le voy a meter el otro ojito. 1 centímetro hacia arriba. Y este otro puntico, a ver, yo quito estos. Este otro puntico, vea. Se lo voy a meter aquí, aquí en la trompita, aquí en el final de la trompita. ¿Cómo? Así. Aquí ese puntico. Y los ojitos por ahí 1 centímetro arriba de la nariz. Listo. Ah, vamos, venga, les muestro cómo queda la vincha. La diadema, vea muchacha, la diadema, ¿se acuerda que ya la habíamos hecho? ¿Cuál es el derecho? La costura va para adentro. Simplemente le mete como se le pone a la niña, a una niña de verdad. Como es tela de camiseta, pues se amolda muy bien a la cabecita, vea. Mire que queda pegadita, pegadita a la cabecita. Se la ponen así muy bien, muy organizadita, muy divina. Ay, pero ni tan divina, eso está tuicio. A ver. Esta viene acá, ahora sí. Esta viene aquí en toda la mitad. Toda la mitad que la vamos a dar una puntada de costura o la pegan con silicona si ustedes quieren. Así arrugadita, bien bella. Así. Así va a quedar. Ella con su hermosa diadema. Se la vamos a pegar casi acá, vea, con una puntadita. Para después colocarle la flor cuando ya la hayamos pintado. Para después colocarle la flor. Listo. Por eso los ojitos nada más es 1 centímetro hacia arriba. Pero así va a quedar. Entonces, ¿qué vamos a hacer, muchachas? Primero vamos a pintar un poquito este proyecto. Vamos a echarle un poquito de sombra. Yo le voy a echar por toda la costura, por todas las costuras le voy a colocar miel. Traslúcido miel. O le pueden echar pintura acrílica. No hay ningún problema. Por todas estas costuras le voy a dar un toquecito de miel. Listo, con un pincel que quieran, un pincel chino, un pincel plano, con el pincel que ustedes se sientan más cómodas.
Eso es lo que yo necesito, que ustedes se sientan cómodas. Entonces vamos a descargar en un trapito. Cojo el color miel. Casi siempre ustedes deben echarle la costura pinturita como un color más oscurito, porque si no, no hacen nada. Descargan en un pedazo de tela de jean, que es maravilloso para descargar. Y mire, les vamos a usar solamente aquí en la carita. Vean, muchachas, por la costurita, vean. Vean, ¿sí ve? Por la costurita le vamos a aplicar por toda la costura de las manos, de las orejas, del cuerpecito. Así difuminadito, como en forma de círculo, para que no se vea como ahí la mancha, vea. ¿Sí ve cómo se va viendo? Así. Acá, vea, les muestro otro poquitico. Otro poquitico, vea. Así que no quede un manchón, sino como un sobadito ahí. En todas las costuras, mis reinas. Hágale pues. Aquí en las manos, en las piernitas, aquí donde está el empate de la patica, vea. Aquí donde está el empate de la patica. Ahí. Listo. Listo, hermosas mías, vea, ya le eché por todas las costuritas café, por las manitos, por las paticas, vea, por alrededor de las paticas, por alrededor de la trompa, de las orejitas, listo. Ahora echémosle un poquito de luz. Se le puede echar con un color cremita, claro, pero como yo no tengo, entonces le voy a echar blanco, vea. Translúcido blanco, o puede ser una pintura acrílica blanca, acuérdense que descargan. Y le vamos a echar así, le vamos a aplicar en la pancita unos toquecitos de luz para que se vea bien panzón. Como igual yo grabo pues con el celular, no se ve mucho, pero yo sí veo bien. Aquí en la manito, en la parte gordita. Acuérdense de descargar. Aquí en la manito, en la parte gordita. Miren, hermosas. Aquí en la frentecita. En la frente. En las orejas por la parte de la mitad. Un poquitico. Un color beige claro. Un color crema. Un color blanco. El que ustedes tengan. Aquí en la puntica de la nariz. Así. Acá como un triangulito. Aquí dentro de las paticas. Aquí adentro. Y en la otra patica. ¿Sí ve cómo va cambiando el muñeco ya pintado? Vean, muchachas. Aquí un poquitico en la cabeza. Porque no falta quien lo quiera ver por detrás. Con un pincel ancho, de cerda suave, un pincel plano lo cogí yo. Usted con el pincel que se sienta mejor, hermosa. Así por la cabecita un poquito. Un poquitico aquí atrás. Y así le damos la luz al muñequito. Y ya le vamos a pegar adornitos. Esto mismo vamos a hacer con las flores. Les voy a pintar una sola flor. Y ya ustedes pintan las demás. Ya saben que para dar luz es un color más claro. Y para oscuridad, para generar profundidad, pues un color más oscuro que el color de la tela. Aquí. Deben haber por ahí profesoras de pintura que se deben estar revolcando de la rabia. Mira, esta como pinta todo machetero y a la carrera y sin técnica. Muchachas, yo les enseño lo que voy aprendiendo precisamente esas profesoras. Pero ustedes saben que esto es un proceso y estudiar y practicar y estudiar. Esto no es de la noche a la mañana, pero mire cómo cambia el muñequito, la osita con la pintura que le hemos aplicado. ¿Listo, bellezas? Ahora vamos a aplicar el rubor. Ya, aquí tengo un naranja rojizo, aquí tengo un coral, aquí tengo un rojo flamingo. El color que ustedes quieran aplicarle. Me voy a arriesgar por este rojo flamingo a ver qué tal.
Ah, bueno, por este. Por este naranja rojizo. Le voy a aplicar poquito a ver qué tal. Entonces, acuérdense que aplicamos, descargamos y vamos a hacer como una especie de óvalo. Vea. Como una especie de ovalito. Y si no nos gusta ese tono, pues le colocamos otro y ya. Y no la pinten muy reteñida. Mentiras, muchachas, ustedes pinten su muñequita o la maquillan como ustedes quieran. Es de ustedes, si ustedes, necesito es que ustedes se sientan felices. Como un ovalito, vea. ¿Sí ve que es como un óvalo? Así. Así. Así va quedando esta hermosa. Listo. Aquí en la boquita también, en esta rayita de lilito, también le di como con café oscurito. Con este acrílico. Marrón barro. Le hice un poquitico para que se le viera profundidad. Bueno, bellezas. ¿Con qué seguimos? Vamos a colocarle los ojos. Primero le voy a colocar la diadema para poder saber dónde voy a marcar mis ojos. Primero voy a colocar mi diadema. Ya saben que esta va aquí en todo el centro. Mantengan sus manitos limpias. Y ya la acomodo. La acomodo bien. Ustedes verán si la pegan con hilo o si la pegan con el pegante. Yo le voy a dar una puntadita aquí con hilo. Y apenas le dé la puntadita aquí, vea, aquí, a un ladito de la costura, ya tengo el espacio para marcar mis ojos. Ya con la diadema colocadita, miren, como se amolda de bien a la carita. Ustedes la acomodan bien. Ya con la diadema colocadita, entonces vamos a mirar los ojos. Por ahí 1 centímetro hacia arriba de la nariz. Y yo voy a romper con un punzón. Yo le dejé por ahí 1,5 centímetros aquí, de lado a lado. Entonces rompo con un punzón, vea. Y rompo con un punzón. ¿Por qué rompo? Pues porque mis ojos son de tornillo. ¿Qué se me habrán hecho? Acá están. Son estos. Entonces, yo los meto en ese huequito. Y acá, oiga cómo traquea. Los meto en el huequito. Le pueden poner un toquecito de silicona o de un buen pegante para que nunca se les salga. Ahí están los ojitos. Listo. Y también le voy a abrir un huequito acá. A ver, yo apoyo. Ñácate. Ñácate. Ahí. Para poder meter este pequeñito, que parece como que tuviera la boquita así. ¡Meta! Ahí, no. Pero yo rompo más y se lo meto. Hermosas, vea, fui a hacerme algo de almuerzo. Arrocito con huevo y salsa de tomate. ¿Se acuerdan, mis hermosas soñadoras, las que me siguen parejo en todas las redes sociales? El sancocho que hicimos antier de pollo. Hoy fue arrocito con huevo. ¿A quién le gusta esto? Esto es un aperitivo paisa. Yo soy de acá de Medellín, Colombia, para la gente que me ve de otros países. ¿Qué comen ustedes típicamente allá como para salir del afán que comen en sus países? Arepita con quesito, arrocito con huevo, ¿qué comen? Espero sus comentarios aquí abajo. Bueno, hermosa familia de Arte para Soñadores, seguimos. ¿Cómo le parece que yo le voy a hacer cejitas? A mí me da miedo hacerle cejas a los muñecos, yo no sé hacer cejas. Porque una ceja mal colocada daña la expresión de la carita. Entonces, pero si no practicamos, señoras, nunca aprendemos. Así que, corramos esto para acá. La voy a enhebrar. Les voy a quitar esto para que ustedes no se me antojen y hagámosle unas cejitas.
cejas, cejas. Por favor, acuérdense que le tenemos que pegar aquí el corazoncito, vea. Se lo pegan con silicona o con puntada perdida. Vea. Por allá 2 centímetros hacia abajo, donde quieran pegarle ustedes el corazón. O si se lo quieren pegar a la izquierda, como es el corazón realmente, o como yo en la mitad. Bueno, hermosas, las cejas. Arranquen el nudo por aquí debajo de la nariz. Yo porque caí en cuenta tarde de que le iba a hacer cejas. Y tiene que ser con la aguja larga porque... No porque yo digo, sino porque como eso tiene algodón. Ay, muchachas, donde esta ceja no salga fea. Hay que practicar y practicar y practicar. Entonces, bueno, aquí hice una. Creo que me voy a ir para acá. Ay, crucen los dedos, muchachas, crucen los dedos. Uy, pero qué CJ. Uy, pero esa CJ, ¿por qué empezó tan abajo? Ay, no. Lo bueno es que uno puede desbaratar. A ver, yo cojo este hilo y la miro. Muchachas, ¿cómo quedó? Ah, como decía mi abuela, no hay peor diligencia que la que no se hace. Háganla pues. Háganla como ustedes la sepan hacer. Hermosas mías, vea, yo ya juro que le puse unas cejas hermosas. Pero que voy a mejorar, voy a mejorar. Ya le pegué mi corazoncito con silicona, quedó así como sobresalido. La que quiera nada más lo cose, sin relleno, lo cose al cuerpito. Pero yo quería que fuera un corazón hinchado, hinchado de amor por ustedes. Bueno, le voy a aplicar también colorcito a ese corazón. Voy a coger, venga para acá. Corre para acá. Un poquito de un fucsia. De un color. Acuérdese que debe ser un color un poquito más oscuro que la tela que estamos pintando. Para darle como la profundidad, el realce. Y un color un poquito más claro si vamos a dar luz. Entonces, mire, hermosas. ¿Sí me están viendo, mamácillas? Mire que sí cambia. Ahí. ¿Dónde estás? Ahí. Hasta le voy a hacer aquí una arruguita. Ñaga, 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 ñaga. Señoras mías, ya les contesto que estoy grabando video para ustedes. Bueno, bellezas. Después de haber pintado eso, voy a aprovechar y le voy a pintar también a la rosita. Venga, les muestro cómo pinto la rosita. La flor, mejor dicho, ¿cuál rosa? La flor. Hermosas, con yo con el punzón en la mano, con este mismo color, vea, le hice en la flor del centro hacia afuera. Esta es la flor que va a ir puestecita acá. Esa es la que va a ir puestecita acá. ¿Listo? Entonces, dejémosla por acá. Ah, no, venga para acá que le voy a poner la luz en los ojos, mi amor. Entonces, la luz en los ojos, un punzoncito. Un punzón, un pintapuntos, el culito o el cabito de un pincel, pintura blanca acrílica. Y yo con esta misma luz que tengo aquí, pues aquí veo los puntos de luz. Con este bombillo que tengo acá. Y aquí le estoy viendo que le hago una comita. A ver, tienen que tener las manos limpias, que se tiran en el proyecto. Aquí le hago una coma, vea. Y aquí le hago una coma. Vea, hermosas. Ahí ya tiene la luz el osito. Listo. Entonces, ¿qué? Vamos a pintar una flor. Vamos a pintar una flor. Vamos a pintar. Mi amor, se corre para allá. Gracias. Vamos a pintar esta oscura y con la misma pintura. Con la misma pintura, hermosas. Podemos coger un traslúcido azul océano o pueden coger un acrílico. Lo que les quiero decir, muchachas, es que tiene que ser para darle profundidad un tono más oscuro que la tela y para darle luz un tono más blanco, o sea, más claro que la tela. Entonces voy a traer un pincel. ¿Qué voy a hacer? Voy a coger este azul océano que es un traslúcido. Ustedes pueden coger tizas. Las de Faber-Castell son muy buenas. Pueden coger pintura acrílica.
al agua o al frío, como le digan ustedes. Pero a mí me gusta mucho el translúcido porque es como una pátina, entonces es aceitosito y no seca tan rápido, entonces da tiempo que, como de ir difuminando, como así. Del centro hacia afuera, por ahí 2 centímetros, para hasta la mitad. Le vamos a hacer un tonito más oscuro. Tienen que descargar siempre, hermosas mías, porque si no se tiran en el vestidito de cuadros. Y a desbaratar se dijo. Así. Esto es del centro hacia afuera. Y yo creo que este tono también le favorece a él. Vamos a ver. A este azul. Sí, vea. Le ponemos el tono un poquito más oscuro. Vea, un poquito más oscuro. Para que también resalte. Desde el centro hacia afuera, del tono más oscuro. Y del centro hacia adentro, y de afuera hacia adentro el blanco. Venga pues. Después de haberle aplicado en el centro azul, le voy a colocar en el borde blanco. Acrílico blanco o translúcido blanco, también con un pincelito plano yo. Ustedes con el que les guste. Descargamos y cogemos la parte de afuerita y un poquitico. ¿Sí, hermosas? ¡Qué belleza! Pintar o maquillar los proyectos les da vida y les da presencia. No quedan tan planos, tan básicos. Mire qué lindo va quedando. Mire así sencilla y mire así ya pintadita. ¿Listo, hermosas? Entonces eso, a ver la tapa dónde está. Ay, carajo, se cayó. A ver acá. Yo soy poquito dañina, por eso me extrañé. Yo soy supremamente cuidadosa, casi no daño nada. Por eso me da como una rabiecita cuando mi esposo y mi hijo quiebran un vaso o algo, que no es muy a menudo. Me da rabia, que no debería ser así. Pero me choca mucho la gente manipesada, que todo lo que se les entrega lo dañan, que desbaratan un balín. Mi hijo desbarató un balín y tiene 28 años y nunca dejó la costumbre. Ese coge algo y a los días ya está destruido. Bueno, bellezas, esto le vamos a hacer a todas. Háganle pues. Vea cómo llevo las florecitas ya hermosas, vea. Si quiero voltear así para que lo vean, mi amor. Así. Pongámosle una florecita por acá. Esta es la que voy a terminar de hacer. Aquí hay que ponerle su cosita. Acuérdense, hermosas, que a la parte amarilla hay que meterle un poquito de algodón. O sea, al centro de la flor. Al botón que va en el centro de la flor. Y que no pueden cerrarlo con hilo porque se les deforma. Un poquitico de algodón. Y lo pegamos de acá con silicona. Con la pistolita divina. Inalámbrica. Y vamos a ponerlo acá. Ah, que le faltó algodón. Mire que por aquí le queda un huequito. Por aquí le puede meter más algodón, vea. Vea, por aquí les puede meter más algodón. Antes de ponerle la tapita. Luego, ¿qué vamos a hacer? Mire, hermosas, vamos a coger un color zanahoria. Que es como naranjado, como naranja. Y descargo acá. Me limpio, que no vaya a hacer un daño. Y le voy a aplicar un poquitico aquí alrededor de los... Como esto es amarillo, la tela es amarilla, entonces este naranja resalta un poquito, vea. ¿Sí ven? Así. Así. Para que no queden como tan planas. Ahí. Bien. ¿Ven? Eso le vamos a hacer a todas. Después de que ya hicieron todas las flores, vamos a hacer
una tapita que es para ponerle aquí atrás. Listo. Pero antes de ponerle esa tapita, le vamos a poner el tallo. Estos palitos pueden ser de pincho, de brochetas para asados. Estos son palitos que venían en un pebetero, que son como flexibles, entonces se los voy a colocar. Puede ser un pedazo de alambre de luz, de energía. Y van a comprar de esta cintica que se llama Floratex. Esto lo venden en la plaza de flores o en las floristerías. Y vamos a forrar el palito así como en diagonal, vean. Lo enrollamos, lo enrollamos, lo enrollamos, lo enrollamos. Para forrar este tallo, este palito. Y pueden hacer los tallos de diferentes tamaños, de 10 centímetros, de 12, una flor más abajito. Listo. Entonces, yo sí les aconsejo que primero midan de qué largo quieren el tallo para que no gasten de esta cinta. Sino que corten, si van a cortar aquí, pues hasta ahí forran y ya. Yo sí voy a hacer este más o menos larguito, ya. Y esto es como una cinta con pegante. Entonces no se despega del palo. Así. Así. Y después de que ya tenemos esto así, vamos a coger, digamos que esta. Vamos a coger la flor y la vamos a pegar aquí atrás, miren. Vamos a pegar el palito, o sea, el tallo, y vamos a tapar con esta tapita. Y ahí nos quedan las flores que vamos a meter. Lo tienen un momentico. Las flores que vamos a meter en esta maceta, en esta materita. ¿Cuánto mide la materita? De circunferencia mide 8 centímetros. Y de alta mide 7. Ustedes le pueden poner la que quieran, la materita que quieran, o no le colocan, o le ponen un baldecito. Listo. Aquí es donde vamos a meter las flores. ¿Para qué? ¿Qué vamos a hacer aquí en el fondo? Vamos a coger de esto. Listo, hermosas, vea. Aquí nosotros en Colombia le decimos icopor, pero en otras partes le dicen unicel, estereofón, tecnopor, plumavit. Creo que también le dicen telgopor en Argentina, por spam en España. Esto es icopor. Entonces le vamos a colocar. Aquí estoy yo cortando, metiéndole por ahí que le falte, ahí, así. Por ahí está faltándole 1 centímetro. Le vamos a meter un soporte para poder clavar estos palitos. Listo. Listo, ya le coloqué a 3 flores. Solamente a 3, porque otra va a ir pegadita aquí de la patica y la otra va a ir sobre una superficie que ustedes quieran ponerla. Por eso les digo que es mejor que coloquen esto en una superficie, sea una tablita cuadrada o algo redondo, para que no estén corriendo la matera con el muñequito. Bueno, como les he mostrado la mía. Muchachas, bueno, aquí tengo ya con el icopor la materita. La que quiera le puede echar con porcelanicrón verde, como la especie de grama. Yo tengo esto que lo hice con cabuya. Y ya les voy a decir cómo se hace con cabuya. Simplemente les voy a decir, no les voy a mostrar. Le voy a echar un poquitico de silicona. Profe, que la silicona se le come el icopor. Pues si le echamos un montón, si no, no. Así. Y le voy a echar. Ñam, 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 y le riego a la matera, y le riego. Ahí. Esa es la grama, la hierbita, el musgo. Ya, muchachas. Así. Lo voy a echar a la bolsa. Listo, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a coger las 3 flores y voy a abrir con el punzón. Voy a abrir un hueco. Por acá. Ñacati. Ya. Y voy a meter una florecita. La meto hasta donde yo quiera. Así.
La otra la voy a hacer un poquito más alta. Y voy a poner una azulita oscura. ¿Qué vamos a hacer ahora? Límpiate, patita. Ahorita la limpiamos bien. Vamos a coger alguna florecita de estas y se la vamos a pegar de acá de la patica. Con un poquito de silicona. Y se la pegamos aquí en la puntica de la patica. Vean. Ahí les muestro. Aquí. En la puntita de la pata. Ahí. Así quedó la matera o la maceta, así con esas flores. ¿Qué vamos a hacer con este alambre? Vamos a cortarlo por ahí de 10 centímetros, como ustedes quieran. Yo simplemente les voy a mostrar. Vamos a cortar con el cortafrío un pedacito de alambre dulce, que es muy moldeable. También lo vamos a forrar con esto. Así, así, así. Lo vamos a forrar. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer con esto? Estos chunguitos. A ver, corre para allá. Estos chunguitos hermosas, vea. Estos. Donde van pegadas las hojas, vea. Como las ramitas. ¿Sí ve? Como las ramitas, vea. A ver, les volteo por acá. Mire. Como las ramitas. Este es el alambre forrado y le pegamos una hojita en pañolensi verde. Sencillita. Le pintamos las punticas amarillitas y ya. Eso es todo. Y aquí le ponemos un poquito de cabuya o de cuerda y le ponemos cualquier adorno que tengamos de porcelanicro. Y así queda la matera. Ahora les voy a mostrar cómo la pala, que es esta, la voy a pintar de este color. Son 3 colorcitos, ya les muestro cómo. Y se la pegamos de la manito. Con hilo o con un pegante fuerte. Y encima le ponemos un moño y ya. Y eso era todo, muchachas. Pero venga, pues les enseño cómo de pinté esto. Y termino de pegarle los corroscoscos a la mata. ¿Cómo? Ya forré el alambre y es un alambre moldeable. Ustedes pueden coger un palito, un lapicero y le pueden hacer aquí como la curvita, vea. Como la curvita. Porque es que se lo cogen con el cortafrío, pues le cortan el papelito que le acabaron de colocar. O lo hacen pasito, vea. Si quieren. Y aquí en la hoja, mire lo que vamos a hacer. Vamos a pegar un poquitico de silicona. Vamos a pegar en el palito, así, ¿ve? Y apretamos. Y ya, ahí nos quedó una hojita pegada de un tallo. Entonces ustedes le pueden poner los tallos que quieran. Los tallos que quieran, así, con corroscoscos. Y le vamos a pintar las punticas amarillas. Y de ahí que hacen, como esos alambres, eso clava muy fácil. Aunque yo le voy a ayudar con el punzón. A ver, no quiero dañar mi proyecto, ñácate. Y le metemos el corroscoscos, ¿ve? Con la hojita. Y así le meten varias donde ustedes quieran. Listo. Bueno, oyes, con pañolensi verde. Ahí en los moldes viene el molde de la hoja para que ustedes lo hagan. Vamos a pintar esto, la pala. Acá ya le puse los corroscoscos, mire. Las ramitas así con alambre, entonces ustedes la pueden voltear para donde quieran. Yo le puse 4 hojitas verdes. Miren cómo se ve por detrás. Uy, pero esto quedó aquí como suciecito. Hay que organizarlo. Esto sí es mugrecito, así les queda por detrás. Y le puse aquí adelante, le enrollé, le di 2 vueltecitas con esta cabulla delgadita. Y aquí para que no se vea el empate de la cabulla, podrá ponerle un cucarroncito, para que le dé como el toque de... ¿De qué? De bellezura animalística. A ver, yo más bien le aplico a él. De este pegante maravilloso. Coloco acá, tapo mi pegante. Pegante universal, cojo mi cucarroncito y lo pego acá.
Aquí voy a pegar un cucarroncito. Y aquí pegué una abejita con una flor. De ambas tengo. Ya saben que Arte para Soñadores les vende unos cuantos insumos. Y de estas tengo y de estas tengo. Listo. Bueno, belleza. Ya que me falta pintar las punticas amarillas y las hojitas. Y ya quedó la matera lista. Traigamos pinturita para pintar esta. Acrílica al frío. O sea, pintura acrílica. Traje cinta de enmascarar. Un pedacito de cinta de enmascarar. ¿Con qué fin? De tapar acá para que no se me ensucie acá. Voy a tapar así. Así, así, bien tapadito, bien tapadito. Por aquí le pongo otro pedacito. Acá. Acá le pongo otro pedacito. Y ya. Acá. Así. Listo. Así, así, así. Cinta de enmascarar para que no se me ensucie. Tengo una esponja de esas que es como de huequitos, como una espumita. Si ustedes no tienen una de esas, cojan una normal y la pellizcan y le arrancan los pedacitos y ya. Tengo una pintura marrón oscuro. Pintura marrón oscuro o chocolate. Y voy a traer en qué descargar. Aquí está. Cojo un plástico cualquiera. Descargo un poquito y voy a poncear, vea. A poncear, a poncear. Tin, 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 tan, 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 tan. ¿Sí ve? Que si no le hubiera puesto eso se nos hubiera ensuciado. Voy a esperar 2 segunditos a que se seque. Y ya voy a coger esta. Esta es turquesa. Pintura acrílica turquesa. Cojo un poquito de turquesa con otro ladito de la esponja tiqui, 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 y tinguiringuiringuiringuiringuirin en algunas partes. Así. También dejo secar y hago lo mismo con el plateado, color aluminio. Es este. Entonces voy a dejar que se seque un poquito. Ya voy a coger el plateado. Chíacate. Ya voy a coger el aluminio o el plateado. Descargo un poquito acá. Y también le doy unos cuantos toquecitos. Así, mis amores, vea. Queda como una pala envejecida. Ah, que le quieren dar más azul, entonces denle más azul. Eso sí, que el café sea el que quede abajo. En el fondo. Ñácate. Ahí. Y listo, hermosa, ya se deja secar. ¿Ah? Para que nos quede como apenas ya se seque, mire lo que vamos a hacer. Vamos a quitar eso. Vamos a quitarlo. Y vamos a quitarlo. Para que la palita nos quede así. Como envejecida. Tapo acá, quito acá para que no se me manche algo, y les muestro la palita. ¿Ya? Así queda la palita. Listo, bellezas. Y ya acabamos, ya, por eso les aconsejo que, bueno, aquí a la manito la van a pegar. Ah, no, venga, peguémosla a la manito mejor. La pueden pegar con el pegante universal o la pueden coser. Porque como esto tiene como unas rayitas, mire.
el hilo, usted lo pega de la manito y el hilo queda aquí como atrancado y pega muy muy bien. Eso hice yo. Y aquí atrás le puse un toquecito de este pegante. Y ya me le van a pegar a una superficie para que quede así lindo. Si no la quieren pegar de una caja, pues péguenla antes de una tablita sola, para que quede como todo el conjunto. La osita con la maceta y las flores. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Yo acá le voy a pegar la flor que faltaba. Ya que voy a hacer, me voy a fijar que estas rayitas queden pegaditas de aquí de la mano, con el pegante, para cuando seque yo poder coser con facilidad. Y después le vamos a poner un moñito encima para que tape el empate. Como aquí veo que se fue mucho, entonces yo le quito un poquito. No hay afán. Y lo vamos a pegar acá. Y ahí lo voy a tener un ratico. Y después lo voy a coser con hilo café, con hilo del color del cuerpo, para que no se note. Y ya terminamos, bellezas. La que quiera le puede poner gafitas. Ya ustedes saben cómo decorarla, pero ya aprendieron a hacer en sí la osa, las flores, la matera, todo. Hermosas, vea, yo parece que no las quisiera dejar. Vea cómo queda bien pegado solamente con este pegante universal. Con este pegante. Que le empujé todo el pegante para abajo porque como estaba aquí arriba, cuando lo abrí, se salió. Vea, hermosas. Y aquí ya le ponen un moño bien bonito para tapar el empate. Pero igual yo también le voy a pegar con hilo. Pero mire cómo queda de bien pegadito, vea. Vea. Vea que no se ve pegotes por ningún lado, vea. Ahora sí. Bueno, mis hermosas, y así quedó la osita. Así, vea. Vea la palita, mire qué lindas, así quedó, muy fácil de hacer. Mire, su balaquita bonita. Ay, pues no la arruguemos. Y la materita. La maceta o la matera, como ustedes le digan. Le ponen las flores de otro color o del mismo, una es más arriba, otra es más abajo, como ustedes quieran, mis bellas. Entonces, espero que les haya parecido muy fácil, que les haya parecido muy bonita, para que aprendan y emprendan, para que regalen, para que decoren en su casa. Y acuérdense, muchachas, de pegarla en una cajita para que sirva, para que sea utilitaria, y ahí pueden echar muchísimas cosas. Vea, hasta para la habitación de una niña. Le pueden pintar la cajita rosada y ahí le pueden echar las cebillitas, los resorticos, las balacas, todo, todo. Y enseñarla que cuando se vaya a arreglar el cabellito en la cajita encuentra todo. ¿Listo, bellezas? Entonces, si les gustó, se suscribe, amiga. Míreme, no es charlando, suscríbase, que eso me ayuda mucho. A ver si algún día llegamos a 100,000 suscriptores y nos dan una placa. Ay, donde nos den una placa, yo me muero, porque es para mí, para ti. Suscríbase, mi reina, que eso es muy fácil. Y si usted no sabe, dígale a su nieto que le ayude, o a su hija. Es muy fácil y es gratis. Y pone dedito arriba también si le gusta, solamente si le gusta. ¡Suscríbase! Bueno, mis hermosas, ahora sí me despido, no sin antes decirles que las amo, las admiro y las respeto mucho, 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 por pertenecer a este gran y maravilloso mundo de artes, de arte para soñadores. Chao, chao, hasta el próximo video. Corran, corran, que el Día de la Madre está encima, corran. ¡Tarán!